Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos reunidos aquí en este set de grabación de la parroquia de Nuestra Señora del Tepeyac. Llenos de fiesta, llenos de gozo, porque apenas hemos celebrado, hemos vivido estos días santos, esa semana mayor, pero sobre todo el día jueves, el día viernes, no se diga el día sábado. Un gozo, una alegría de haber sido testigos una vez más de la resurrección del Hijo de Dios, de cantar esa gloria, esas alabanzas, de danzar a ese Dios maravilloso. Estamos aquí reunidos porque queremos, o congregados, porque queremos transmitirles algo de lo que hemos venido viviendo y experimentando. Ustedes saben cuánta es la preparación de una semana mayor, de una cuaresma, y me refiero no solamente en el aspecto material o laboral, preparar los altares o preparar material para retiros o ejercicios, sino más bien en el sentido espiritual, que tenemos que prepararnos no solamente los 40 días, sino todos los días de nuestra vida. Prepararnos y sobre todo para que tengamos un culmen ese día sábado por la noche, celebrando la victoria de Cristo que resucita. Pero después de ahí tenemos que venir celebrando esa Pascua. Y es lo que estamos precisamente haciendo este día. Estamos ya en el viernes de la octava de Pascua y tenemos aquí a tres personajes importantes en el Via Crucis, no porque los demás no sean, sino que ellos les he pedido que vengan a narrarnos, a contarnos su experiencia que han vivido en estos años que han participado en el Via Crucis, bien como María, bien como Cristo, bien como soldado o bien otro personaje. Más que en el aspecto laboral de armar la cruz y ver dónde va a ser el recorrido, cómo va a ser el aspecto espiritual, que es muy importante. Yo los veo a ellos llenos de Dios, como a todos los miembros que han estado trabajando, laborando en este servicio. Y saber desde luego que el Señor les concede este regalo, porque es un regalo, para que lo transmitan a los demás. Voy a dejarme de tantas palabras porque queremos escuchar hoy a Juan Pablo, luego escucharemos también a Marce y después a Ramiro, cada uno de ellos con un personaje en el Via Crucis, muy importante, que nos hacen vivir esos momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues ojalá que podamos transmitirles algo en sus hogares. Lo que pretendemos es catequizar un poco, sobre todo enseñarnos a amar y a querer a Cristo y a María, enamorarnos de Dios, creer en ese misterio de salvación. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a pasarle la palabra a Juan Pablo para que nos hable de su experiencia en esos años y en este año que acabamos de celebrar y de vivir el Via Crucis. Adelante, Pablito. Gracias, buenas noches. Pues más que nada agradecer también esta oportunidad que nos dan de estar catequizando, pero Dios nos ha dado la oportunidad a través de estos Via Crucis de dar a conocer lo que Dios hizo por nosotros. Dios me ha dado la oportunidad de estar alrededor de 10 años en los Via Crucis. A veces tuve que salir de apóstol y luego salimos de ladrón, de soldado, donde más me he desempeñado de soldado, pero sí tiene que estar uno preparado, lleno de Dios, como usted dice, Padre, porque es algo que nosotros queremos transmitir a la gente. Es una experiencia muy bonita que ojalá que con el tiempo también más personas se pudieran integrar. Es algo que te llena de Dios, y cuando ves que a las personas, a través de lo que tú estás haciendo, les puede llegar la conversión, como a nosotros también nos llegó. Algún día también nos invitaron a participar y estábamos renuentes, ¿verdad?, de hacerlo, pero la gracia de Dios se manifiesta en estos Via Crucis, y ojalá que muchos de
de otras personas también se integren. A mí me ha llenado mucho estas oportunidades que Dios me ha dado. Cuando salí de ladrón, realmente dices, bueno, también me tocó que me golpearan, y luego me tocó el papel de soldado y también yo golpeaba. Dije, bueno, estoy en los dos papeles, pero sin dejar de mirar a Dios, ¿verdad? Y es una experiencia muy bonita para cada uno de nosotros. Ojalá que se integren más personas y a través de Dios que llegue a su conversión. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que nos cuenta Pablito. El día viernes, después de haber celebrado y meditado por las calles aquí de nuestra comunidad, de nuestro sector, el Via Crucis, alguien se acercó a él, una señora. Su papel lo desempeñó muy bien, porque, vamos, su papel en su momento, pero yo sé que era lleno de Dios, era representar a ese soldado que laceraba a Jesús. Pero se me hizo impresionante cómo aquella señora se acercó a él y querido le dijo que ahora sí estaba ya muy de santito. Ahora sí estás ya estás muy santito ahí, ¿verdad? Porque estaba parado, estaba de pie a un lado del sepulcro donde se había llevado a Jesús. Bueno, cuando pasó frente a mí, me dijo la señora, ¿verdad? Miren nomás dónde está ese hombre, muy santo se cree. Es decir, en ese momento que te dijo Pablito, que le dijo a esa señora, eso que sintió, qué sentimiento vino a su mente o qué pensó, lo hice bien, lo hice mal, y no estaba actuando, sino más bien, ¿qué sintió? Como bien dice Padre, en ese momento que hacemos lo del Via Crucis, es algo que Dios te llega y no eres tú, sino que se manifiesta el Espíritu Santo y tú nada más te dejas llevar. Entonces, cuando vamos caminando y golpeamos a Jesús o quitamos a María o a las mujeres y tanto al pueblo, ¿verdad? Que va uno ahí gritando, realmente no somos nosotros, sino que el Espíritu Santo. Cuando la señora se me acerca y me hace ese comentario, pues yo ya estaba ahora sí que en otro papel, ¿verdad? Yo ya me sentía más tranquilo, relajado, estaba en el sepulcro, ¿verdad? Lo estaba cuidando, ¿verdad? Y se me acerca la señora y me dice eso y yo sentí así como una vibración, sentí así como algo muy, muy bonito, sino que me dice, bueno, ahora sí ya estás muy santito. Y yo decía, bueno, Señor, es que yo nada más estoy haciendo lo que me corresponde, ¿verdad? Y ojalá que también algunas personas también hagamos lo que nos corresponda, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Pues qué bueno, yo nomás les quería platicar esta experiencia porque en realidad para mí fue así como un termómetro de que ella, como muchos de nosotros, fuimos viviendo cada una de las estaciones. El Via Crucis no es solamente ese día viernes, el Via Crucis es todos los días de nuestra vida, caídas, levantadas, tropezones, laceraciones, persecuciones, crucifixiones, todos los días. Sin embargo, ese día nos sirve más para meditar. Uno de los papeles muy importantes que sobre todo a mí se me hacen que nos llegan al alma, al corazón, siempre ha sido bien el de los soldados, desde luego, pero bien el más que nos llena de ternura es el de María, es el de María, porque bien dijo la palabra Pablito, ¿verdad? No solamente es usted va a hacer y véngase, acérquese, sino es en ese sentido de oración, de discernimiento. Le pedimos a Dios su gracia para poder saber quién y quiénes. No solamente es al dedazo, no solamente es decir usted para salir de un problema, de una preocupación o salir de un compromiso. Marce ha participado también en el Via Crucis y bueno, ha hecho un papel no menos que los demás, muy importante, como María, como la Madre de Jesús. ¿Qué ha significado, Marce, para usted ese papel? ¿Qué sentimientos le llegan a su corazón antes, en el momento y después, y ahorita? ¿Y qué nos diría? Buenas noches.
Bueno, este es el segundo año en el que me ha tocado vivir esta bonita experiencia. En el primero, la verdad, yo jamás me iba a imaginar como este año, ¿verdad? Aquí Ramiro fue el que me pidió que pues realizara ese papel. Y la verdad, pues yo me sentí muy bendecida por Dios. Sí había momentos en que yo me preguntaba, bueno, y pues ¿por qué yo, verdad? Sí había tantas compañeras, tantas personas aquí dentro de la parroquia, pero ahora sí, como luego dicen, muchas estamos y pues me tocó ser la elegida. Es una muy bonita experiencia, ahora sí, como dice Pablo, entra uno a lo mejor ya en el papel y conforme va uno avanzando en el Vía Crucis, yo veía todo lo que le hacían a Jesús, porque yo ya no veía que era Ramiro, ¿verdad? Ya era Jesús. Incluso a Pablo le llegué a decir, ya no lo cacheteé, porque pues sí era un momento, pues era muy bonito, pero a su vez también era muy doloroso. Y tengo mis hijas y digo, bueno, pues es muy triste ver que alguien te esté lastimando a un hijo, ¿verdad? Entonces, pues yo invito también a las mujeres, a las muchachas, que vengan aquí a la parroquia para que puedan también ellas vivir una bonita experiencia, porque pues sí es muy, pues hay momentos que no tiene uno palabras de cómo expresarlo, ¿verdad? Porque sí, en el Vía Crucis lleva uno los sentimientos encontrados, le vienen a uno a la mente muchas cosas, y pues sí es, bueno, para mí es algo muy bonito vivir esto, y pues yo le agradezco mucho a Dios que me haya dado esta oportunidad de vivirlo. Como a usted, señor cura, la verdad yo nunca me había imaginado volver pues a realizar este papel representando a la Virgen María, ¿verdad? La Madre de Dios. Y muchísimas gracias. Yo creo que es uno de los papeles así principales. Ese encuentro que tiene en el camino María con Jesús y Jesús con María. Yo la observaba y bueno, lloraba. Estaba en su papel. No era Ramiro, era Cristo. Estaba en su papel, era el soldado que tenía órdenes de lacerar, de lastimar a Cristo. Cada uno en su papel y cada uno de nosotros en nuestro papel. Pero a la hora de que se encuentra con Jesús, que ya no era Ramiro, y qué bonitas expresiones, a la hora que se encuentra con él y llora, esas lágrimas, ¿por qué venían? Es decir, claro, el dolor, el sentimiento, pero qué recuerdos, o qué pensaba, o qué quería. Decía, le dije que ya no lo cacheteara, pero cuando se encuentra con Jesús, ¿qué quiso hacer? Pues ahora sí que era solamente, a lo mejor se va a ver chistoso, ¿verdad? Pero era abrazarlo y sacarlo de ahí para que ya no lo lastimaran. Pero pues era algo que necesitaba también hacerlo. Pues bueno, a mí me da mucho gusto, porque en verdad son momentos de nuestra vida que debemos de seguir recordando. Hace unos días, y siempre yo he pensado que no es necesario a veces meditar las 14 estaciones. Basta con una para meditarla a profundidad y de esa manera llegar a una conversión, porque yo he visto y he sabido de muchos que se han convertido a leer una estación. Máxime cuando ya participan en un Vía Crucis. Yo siempre quise participar en un Vía Crucis. De Cristo no, porque pues estábamos muy fellitos. Pero bueno, sí dábamos el gatazo por ahí. Pero quise participar y nunca se me dio. Pero me gustaba ir al Vía Crucis, ver a María, a los soldados.
y me conmovía. Pero cuando veía la imagen de Jesús, que ya no es la persona que conocemos en el pueblo o en la comunidad, se llena el corazón de tristeza y de nostalgia y de coraje, como esa señora, y de sentimiento. Pues qué bueno, Marce, que el Señor le ha concedido estos 2 años. Está Ramiro, que ha tenido a bien decirle al Señor que sí. Algunas ocasiones me decía, pues que ya no, ¿verdad? Ya, con mucha humildad, y se los digo, ¿verdad? Todos son muy humildes. Padre, pues yo en verdad yo creo que este año ya no participo como Jesús. Mejor le damos el lugar a otro. Y ha pasado eso. Sí se le ha dejado el lugar a otro. Y es maravilloso cuando existen personas con humildad, con ese espíritu de servicio, porque al final de cuentas el Señor nos da un servicio para ponerlo en bien de los demás, en el bien común. Ramiro, esa experiencia que ha vivido estos años, este año que acabamos de vivir, este Via Crucis, ¿qué sentimientos, qué vivencias, qué le puede decir a las personas que están en casa, a los que estamos aquí, de la experiencia que ha tenido y tiene de representar a Cristo? Porque al final de cuentas ya no es Ramiro, al final de cuentas ya no es Ramiro. El soldado lo ve como a ese Jesús que se lastima, y se encuentran a ese Jesús que hay que consolar. ¿Cuál sería la experiencia, Ramiro? Pues antes que nada, muchas gracias, Padre, por la invitación, y buenas noches a las personas las cuales están compartiendo pues un poquito de lo que hemos vivido. Yo creo que cada uno de nosotros ha sido tocado por Dios. O sea, porque no es una coincidencia, no es yo recuerdo cuando yo estaba muy chico, fui a vivir un Via Crucis y me nació cuando fui la primera ocasión de Jesús. Pues es algo que Dios lo tiene planeado, Dios lo tiene ya destinado. Es una experiencia, pues yo creo que no hay palabras, Padre, para expresar ese sentimiento, pero lo único que sí le puedo decir, que quien está ahí pues es Dios, es Jesús. Nosotros, como lo comentaba Marce, Pablo, nos dejamos llevar en el momento. Casi siempre que terminamos el Via Crucis, la gente me pregunta, oye, ¿y te duelen los latigazos? Pues sí duelen, pero a final de cuentas no es nada comparado con lo que nuestro Señor vivió. Yo comentando y platicando con usted, yo le decía, en sus momentos cuando yo participé las primeras veces, pues entraba hasta el egoísmo de sentirme algo que no era. Conforme van pasando los años, pues me tenía que preparar, pero más que nada, más que físicamente, era espiritualmente. Entonces van pasando los años. La primera vez que yo invité a Marce, decía, es que yo no merezco ese papel. Le digo, imagínese, o sea, yo creo que yo tampoco merezco ese papel. Decimos que María es muy importante, un soldado, Jesús, pero pues todos los papeles son importantes. El pueblo ahí está, nosotros nos representamos, o la gente que va de pueblo se representan esas personas. Y yo creo que pudiéramos decir, yo no estuve en ese momento, pero no es cierto. O sea, seguimos estando ahí, y Jesús no se baja por nosotros, por lo que nosotros tenemos que, por nuestro perdón, para que pudiéramos ser perdonados. Entonces yo creo que hay muchos sentimientos encontrados. En alguna ocasión les decía, qué curioso, que los que más me golpean son con los que mejor me llevo. O sea,
tenemos una amistad muy grande y pues yo creo que aquí lo que quedaría recalcar que es Dios quien hace todas las obras. O sea, lo que nosotros sintamos, pues no hay comparación porque pues no, si alguien fuera digno, pues ¿quién, Padre? O sea, y menos en el papel de María o de Jesús. Yo admiro a los soldados porque yo digo, ¿cómo se gana el odio de la gente, la verdad? Pero al final de cuentas alguien lo tiene que hacer porque es una representación. Y nosotros con lo que hacemos, pues quisiéramos que haya esa conversión como la que nosotros hemos ido día tras día caminando. Entonces, pues yo me quedo que Dios es quien actúa nada más. Y nosotros simplemente unos siervos de Jesús. Yo he visto, pues en varios momentos, ensayan sus diálogos, pero no ensayan los latigazos, ensayan los diálogos, pero no ensayan las caídas, ensayan los diálogos, pero no la crucifixión. Y entonces en ese camino que se inicia desde que es condenado Jesús hasta el momento de la crucifixión, yo veo que no están siguiendo un guión, se están dejando guiar por la efusión del Espíritu Santo. Y lo que hacen, y lo que dicen, y lo que viven, y lo que nos transmiten es precisamente eso. A través del Espíritu Santo nos transmiten una experiencia de mucha fe. Y que sin lugar a dudas, también ahí va despuntando esa preparación espiritual. Y esa preparación espiritual, ojalá que no peque, me disculpan, no los hace ser diferentes, porque luego quieren que el Cristo sea diferente, y que el soldado sea diferente, y que María, porque va a salir de María, sea diferente. Tenemos que ser los mismos, reconociéndonos pecadores o limitados, para ser mejores cada día. Cuando hace las caídas, Ramiro, ¿sí se da cuenta de eso? Mi pregunta es porque al menos este Viernes Santo, en esa primera caída, hubo personas que se molestaron con los soldados. Fueron a decirme a mí, ¿verdad? Que cruel y que crueles. Y lloraba, una señora lloraba y me decía, Padre, no permita eso. Vio cómo cayó Cristo. Pero luego lo vemos a Ramiro que continúa. Pero se da cuenta de la caída, prepara la caída, ¿o qué sucede? Pues yo creo que Dios es el que actúa, Padre. Con la experiencia o el tiempo que ya hemos tenido, día con día o año con año que hemos sido parte de un Vía Crucis viviente, cada año renovamos cosas, ¿verdad? O sea, vemos algo que creemos que podemos hacerlo y lo hacemos. O sea, es el momento, es el estar en ese Vía Crucis viviente, en el de, pues no puedo llegar y pues dejo caer, pues no. Entonces, entre todos en el trayecto de la caminada, yo le comentaba a Pablo, tenemos que ver que esto se vea un poquito pues más real. Y de hecho me he acoplado con los soldados, están al tanto constantemente de la persona que soy, y seguimos con el Vía Crucis, pero yo creo que lo que hacemos, la interpretación de un Vía Crucis, así como la gente se preocupa que cómo cayó, se lastimó, he tenido la gracia de invitar a algunos amigos, y después que pasa el Vía Crucis me dicen, es que te veías que estabas ya muy cansado, te veías que en las caídas te lastimaste bastante. Le hago,
Dios actúa. Dios actúa porque al final de cuentas nosotros nos metemos en el papel y sí tratamos de cuidarnos unos con otros. Pablo está al tanto de cómo vas, qué te hace falta, quieres agua, o sea, nos cuidamos, y pues es una satisfacción muy grande, ser parte de algo tan grande y tan maravilloso. Entonces, de cuando yo llego a la parroquia, al Tepeyac, la primera ocasión fui el cirineo, y recuerdo que en una ocasión yo traía el cabello largo, iba una persona atrás de mí y dice: ya tenemos a Jesús para el próximo año. Y yo me sentí muy orgulloso. De hecho, duré mucho tiempo con el cabello largo y no me lo comportaba por eso, porque yo decía: es que yo ya soy parte del inventario del Tepe. O sea, ya no puedo tener decisiones propias. ¿Por qué? Porque yo ya me siento parte de, ya no soy como que, yo puedo hacer lo que quiera. No me cortaba mi cabello porque lo ocupaba. Ya después, pues, usé extensiones, pero no me sentía muy bien. De hecho, quería dejarme crecer el cabello en esta ocasión, pero pues Dios dirá, ¿verdad? Dios dirá si seguimos, y lo que Dios tenga planeado, nos ponemos en sus manos, nada más. Y ojalá de hecho, cuando se llega el momento del Via Crucis, yo veo personas con cabello largo y si tiene el perfil, déjalo, invito, sin conocerlos, pero pues yo decía que no me iba a tener un sentimiento cuando ya no fuera, pero cuando salió otra persona de Cristo, sentía que me faltaba algo. Entonces, pues me quedo con eso de que soy parte del inventario de la parroquia. Pues me da mucho gusto poder tener aquí estos tres ministros, fieles laicos comprometidos. Faltan muchos. A cada uno de los que participaron en el Via Crucis este año, pues mi gratitud. Me ha gustado que hayan también venido. Pero sí decirles a ustedes que están en casa que ser ministros de Dios o tener un ministerio en la parroquia no significa ser dueños. Ramiro es el encargado del Via Crucis, pero nada más es el que sirve. Como el párroco es el encargado de la parroquia y es el servidor de la misma. Cada uno tiene una función, cada uno tenemos una función y lo tenemos que hacer con la máxima humildad. Por eso yo sí quisiera invitarlos, o más que nada invitarlos, a que sigamos reflexionando en esos 50 días, la cincuentena pascual, sobre los días santos, y que tengamos en cuenta que nuestra vida debe de tener un giro diferente, del pecado a la gracia, de la maldad al amor, del hablar mucho al saber callar. Es decir, que nuestra vida sea de conversión. Yo creo que tenemos, 50 días más para que si algo sabemos que debemos cambiar o convertirnos, lo hagamos. Y les invito a que meditemos alguna de las estaciones del Via Crucis y sobre ellas hagamos ese examen de conciencia y veamos qué tanto estamos siguiendo a Cristo y de qué manera. Más si servimos en algún templo, en alguna parroquia. Pues gracias por su generosidad, por su tiempo, por haber estado esta noche aquí con nosotros, transmitiendo en vivo, llegando a muchos hogares. Gracias a ustedes que están en casa, que sepan que no nos olvidamos. Lo que queremos es que conozcamos más de la vida de Jesús, pero sobre todo que sepan que en esta parroquia queremos un poquito catequizarlos. Saludos a sus familias, bendiciones a sus familias,
y a los que faltaron, a los soldados, a los que participaron, pues de mi parte nuestra gratitud. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los asista. Bendiciones y un abrazo fraterno. Muchísimas gracias y buenas noches.